La casa está libre y suena Te quiero igual. Me deslizo por la pista como Michael, como Héctor Tuya y Flaco Rodríguez conociéronse va una década. Primero fueron profesor y alumno y ahora son productor y amigo. De ellos momentos musicales y vitales a los que axunta el rock vintage. Yo soy un Rodríguez. Los dos artistas conocen a más lo que significa ganar un premio. Pa' Flaco grabar en el estudio privado de Sabina sin dir más yoñe. Hey, Marina, se acaba el mes de abril. Hey, Marina, últimamente solo hablo de ti. Hey, Marina, se acaba el mes de abril. Hey, Marina, últimamente solo hablo de ti. Hey, Marina, te vienes conmigo a chir. Hey, Marina, allá donde te conocí. Y ahora que tú estás aquí, ahora te lo voy a decir. Hey, Marina, salgamos juntos por Madrid. Marina, por Huertas, Chue, Cantón Martín. Póngame otra ronda. Hey, Marina, ya todo lo perdí. Marina, y solo me queda vivir colgado otro verano de ti. Yo siempre quise modelar el tiempo y pasar contigo verano e invierno. Ahora me destruyo sin ir a la oficina y pidiendo copas, sentir so de Molina. Y ahora que tú estás aquí, ahora te lo voy a decir. Hey, Marina, salgamos juntos por Madrid. Marina, por Huertas, Chue, Cantón Martín. Ponga y otra ronda. Hey, Marina, ya todo lo perdí. Marina, y solo me queda vivir colgado otro verano de ti. ¡Ja! Hey, Marina, no me dejes atrás. Hey, Marina, quiero hacerlo sin parar o merendar. Oh, hey, Marina, salgamos juntos por Madrid. Marina, por Huertas, Chue, Cantón Martín. Ponga y otra ronda. Hey, Marina, ya todo lo perdí. Marina, y solo me queda vivir colgado otro verano de ti. Colgado otro verano de ti. Colgado de ti. Colgado de ti. Colgado de ti.
Diego Rodríguez, Flaco Rodríguez, ahora rebautizado artísticamente, así que nos dirigiremos a la entrevista con Flaco o con Diego, ¿eh? Bueno, iremos ahí cambiando, que es luanquín de nacimiento, y hoy en compañía de Héctor Tuya, que es además de productor, amigo y demás acompañante, también asturiano, y también recalaste en Luanco unos años, que fue ahí donde se cruzan un poco los caminos, ¿no? ¿Y cómo fue ese cruce de caminos? Sí, ¿Cuándo os conocéis? Ahí nos conocimos, yo creo que fue hace 8 o 10 años. Yo buscaba a alguien para que me diese clases de guitarra, tenía 15 o así, y entonces alguien me habló de Héctor y fui un día a su casa y ahí empezó a dar clases de guitarra. Sí. Luego tuvimos unos años como de desconexión y luego nos volvimos a conectar para hacer un disco. Pues sí, por lo visto. Nos Eso te cuadra, ¿no? Más o menos. Desconectar no recuerdo bien. A lo mejor no recuerdo porque desconectamos, claro. Y en esta relación productor, artista, profe, alumno, ¿cuánto influye en tu música, Héctor? Pues muchísimo. Héctor me descubrió mucha música. Cuando yo iba a casa, la forma de enseñarme era, yo llegaba a su casa y me decía, toma, escucha esto, y ahora voy a hacer un café. Ah, muy bien. Oye, pero esto es estupendo. Qué buen método. Me ponía a los Rolling, me ponía a Bob Dylan, a los Beatles y tal, y yo fui aprendiendo así como mucha música. Qué guay. Porque tú que venías, por ejemplo, con un bagaje más así de cantautores, más tipo igual Sabina, más tipo Drexler, un poco en esa onda, ¿no? Sí, a ver, yo había escuchado mucho a Sabina y tal, pero había un mundo que desconocía y en el que Héctor me adentró. Y entonces, bueno, pues empecé a tirar del hilo y luego ya empecé yo como en casa, ¿no? A recuperar los vídeos que Héctor me ponía. Pero sí, eso hacías. Lo aprendí de Juan Arenales, que fue mi primer profesor de guitarra. ¿Sí? Yo llegaba a su casa y él se iba a duchar. Pero bueno, así doy clase yo, no te Y yo decía, ¿en serio? O sea, ¿en serio? Y nunca aprendí tanto de nadie como de sus duchas. No sé si eso... Bueno, así como metodología. No, os lo juro, la verdad, sí. Pero bueno, te dejaba ahí, entendemos, escuchando música. Sí, me dejaba allí y tal, al lado de la ventana, eso era importante, y miraba, y no, aprendí mucho. De hecho, fue mi mejor profesor, creo que estaba copiando el método. Qué buen método, claro. Hablo en serio, ¿eh? Está bien, creo, cuando uno está enseñando algo, no tener al profesor enfrente mirando tu mano de esa manera, sino estás pendiente escuchando, pero sin la presión esa de un tío examinándote de arriba abajo, que es incómodo, ¿no? Claro, Sí, y que el sí, aprendizaje, escuchando, eso sí. bueno, o la enseñanza en este caso sea, más allá del instrumento, también sea la música. Ah, bueno, claro, O sea, sí, que, hay referentes. Es decir, dar referentes, ampliar Por un poco lo supuesto. que es, ¿no? Toda la... Claro. Efectivamente. Sí. Héctor, tú tienes una trayectoria muy larga, tú eres de nuestra quinta y llevas en la música pues ya bastantes años, y además has pasado desde estar en Asturias, marchar fuera, Ámsterdam, Vancouver, Madrid, Luanco, también Oviedo, ¿no? Que es tu ciudad al final de origen, y luego también has pasado por un montón de puestos, ¿no? Quiero decir, desde tocar a tener un estudio de grabación, has sido profe, un montón de... Es verdad. Sí, de diferentes lugares, ¿no? Dentro de la música. Sí. ¿Ahora en qué andas? ¿En qué anda? Pues mira, me encanta lo de la procrastinación, soy un profesional. Me gusta, por ejemplo, saco un disco cada 10 años. Sí, bien, entonces ahora ya pensándolo. se van a cumplir los 10, pero ya lo tengo grabado desde hace 3 o 4. Sí. Entonces lo espero así, que pase un par de años, lo escucho y digo, ¿esto merece la pena? Sí, no, y decido si se saca o no. Sí, bueno, tengo un disco preparado, un proyecto, vamos, con mis canciones, y ando en un librín también que espero que salga, que está terminado en realidad, pero espero que salga, que va un poco de la mano y tal, espero que salga a finales de este año, pero no prometo nada conociéndome, ¿sabes? No tengo ninguna prisa, como ves. Y le iba a decir a Flaco si la prisa, por ejemplo, porque claro, es que estáis en dos momentos, ¿no? Vitales y también musicales diferentes. Si la prisa con 24 años se siente, si tú tienes, por ejemplo, la urgencia, ¿en qué momento estás tú, no? Sí, yo me siento con prisa, sí. Él lo sabe, sí. Yo creo que cuando grabamos el primer EP que yo saqué, que la historia de 4 tipos, tú ya tenías tu disco acabado. Sí. Y ahora ya he sacado yo otro y... Todavía no... Sí, a mí lo que me gusta es acabarlos, no sacarlos. Entonces sí, o sea, yo creo que, sé que estoy en un momento que hay que hacer las cosas y que si no la vida pasa así. Entonces... Es verdad. Yo quiero hacer y aprender haciendo y bueno, y con Héctor estoy aprendiendo mucho. Y ahora estás componiendo, ¿no? Para claro, sí, ahora tengo ya el siguiente trabajo, ¿no? Igual 4 o 5 canciones como para un tercer disco, sí. Qué bueno, pues aquí en Sonadía está también Querida Margot, que es otro grupo que tú les has producido Estamos también. haciendo un disco ahora que genial. estás trabajando. Sí. Y entre Querida Margot estás tú, hay más gente, un poco está el rock
pasando un buen momento, así como sangre nueva llegando, gente joven que se interesa Pues por el estilo, puede totalmente, ser, ¿no? eso parece, eso parece. También están estos chicos de Gijón que tocan con Igor, ¿cómo se llama? Muñeca Rusa, o sea, que tocan, no, que Igor creo que está produciendo. Interesante también, y es verdad. O sea, hay relevo entonces, Eso al menos parece. en el rock. ¿Tú lo notas también, Flaco, que hay así Sí, es como escena? que ya han pasado los años suficientes como para que el rock vuelva a tener, ¿no? Como que la generación actual no la vea, no esté cansada de eso, ¿no? Entonces como que sí que veo que hay un relevo. Quizás es por el círculo un poco que nos movemos, ¿no? Ya. Pues que al final pues siempre te mueves, ¿no? En un nicho de personas y tal. Y uno se realimenta Pero- con otro también, ¿no? Tiene Sí, ese un poco- pero yo que sí creo que hay como una actitud ahí, ¿no? Rockera que está. ¿Vosotros, No sé, qué creéis vosotros? una forma de hacer canciones. Hombre, nosotras la sensación desde Sonadía es que sí hay, depende un poco del género, pero en concreto en el rock sí, casi es donde estamos viendo, ¿no? Dentro de así un poco del rock, donde hay yo creo que unos chavales así que están dando fuerte, ¿no? En gente escandalosamente joven. como Flaco, efectivamente. Claro, vosotros os separan, pues son al final unas décadas, ¿no? Sí. Pero al final también, ¿qué es lo que, digamos, se mantiene? Porque hablábamos antes de la urgencia, ahora tú lo tomaste, ¿no? con otros relatos, otros tempos, pero al final en la música hay como denominadores comunes, da igual un poco de la generación que seamos. Hombre, Al final lo que importa es las canciones, tener un buen manager y todas estas Sitios cosas. para tocar. O sea, los esenciales siguen siendo, independientemente de las diferencias de edad, ¿qué pensáis? Sí, yo creo que sí, que es una cosa como de lo que decía, ¿no? De actitud, de esencia. Sí. Si hay una cosa que me gustó desde que conocí a Héctor fue su esencia, ¿no? O sea, y eso que es Gracias. una cosa muy particular suya, que uno intenta copiar y que nunca puede, Bueno. pero que sí, que está ahí, ¿no? Que da igual que sea de una generación o de otra, que tú lo intentas como mantener, ¿no? Yo siempre tuve muchos conflictos con el término músico. Nunca me gustó autodenominarme músico, aunque probablemente lo sea. Sí. Lo que sí que creo es que sí que vengo de una tradición que es la canción. Y la canción es un género que existe, es un género mixto, para empezar, que existe desde hace muchos años. Probablemente sea el género literario más antiguo, como sabéis. Se frivoliza con la canción, parece un género ligero, ¿no? Y no, es algo muy antiguo, muy serio y muy respetable y tal, ¿no? Y creo que afortunadamente esa tradición sigue viva y aunque se transforme, se permanece, ¿no? O sea, quiero decir, no va Sí, a siguen desaparecer la noche a la haciendo mañana. canciones, siguen saliendo canciones y siguen componiéndose canciones y mientras eso pase, pues como que... Sí, ¿no? Creo que la venimos- esencia, sí, claro, sí, o sea, sí, sí. venimos somos de canciones. Y ahí como de importantes son, por ejemplo, los concursos, que es otra tradición que parece que no termina tampoco, porque los concursos en sí mismos, en Sonadía estamos viendo que hay una constante, incluso ahora, que sigue tanto ayudando, sigue ¿no? ayudando, sigue siendo también, entonces, en tu caso también, que... Sí, hombre, ayuda porque es una forma de que la gente te vea en la tele y te valore, ¿no? Porque ganas un concurso y o estás ahí y pues la gente dice, pues será por algo, ¿no? Que igual no es por, Yo igual no es creo por que lo nada, dicen pero... porque ganaste Tú un par de ganaste un ellos, ya, concurso. claro. Sí, Cuenta. sí, era un certamen de canción de autor, efectivamente, en Úbeda, y el certamen se llama Sabina por aquí, son las jornadas Sabina por aquí, donde bueno, se hacen muchas cosas, tertulias poéticas, van cantautores y demás, y las jornadas se cierran con un certamen de autores. Y entonces pues mandé unos vídeos y unas cosas y me llamaron y fui a Úbeda, defendí 2 canciones, una de ellas El Parque, con la que igual cerramos hoy, y bueno, pues y gané, vamos. o sea, Si ganaste y ese ganar ayuda. Sí, hombre, a mí me dio un subidón. Ayuda, sí. A ver, eso fue, pues el premio fue una dotación económica y bueno... Eso pues, ayuda también. Eso ayuda, no está mal. Salir en los medios de comunicación, que también ayuda. Y lo más chulo, lo que más ilusión me hace es que voy a ir a grabar al estudio privado de Joaquín Sabina. Oh. Creo que será bueno, pues próximamente, no sé cuándo me llamen. Y es una pasada, claro. Sí, Qué sí. guay, claro, sí, eso también. ¿Te llevas productor ahí o productores ahí? No lo sé. O guitarrista. Igual sí, estamos sí, aquí. Guitarrista, productor, unos coros. Cuando lo sepa... sí. Oye, en este cruce de caminos que tenéis continuo, tú estuviste unos años y además con estudio en Madrid,
que parece a veces parada obligada si te dedicas a esto de la música. Y Flaco, tú ahora estás precisamente en Madrid, que terminaste la carrera, ya la terminaste y ahora dices, venga, ahora voy, carrera que no tiene que ver con la música, ahora voy a ver si vivo de la música en Madrid. No sé lo que te dirán en casa, eso no te lo pregunto. Bueno, pero bueno, puedes imaginar. sí me gusta saber la opinión que tenéis, porque por ejemplo tú ahora que ya llevas mucho tiempo de regreso en Asturias, hay que pasar, o sea, en esta idea un poco de que todo tiene que estar, de que todo está centralizado, ¿no? En Madrid, por ejemplo, para una carrera artística o para una carrera musical, ¿se puede hacer la carrera sin tener que pasar por Madrid? ¿Se puede desarrollar una carrera musical de principio a fin totalmente rica y estupenda, por ejemplo, en Asturias? Yo creo que por edad me toca contestar a mí. Pero luego también te... Pero yo creo que mejor ¿sabes, no? Porque no sé si te va a gustar esta respuesta. Dale, dale. Yo creo que, no sé si que se debe incluso. Sí. O sea, creo que en provincias los locales de ensayo son más acogedores, son más baratos, la gente está en menos proyectos, con lo cual menos presionada, con lo cual tiene más tiempo, con lo cual toca mejor. O sea, creo que para sacar un proyecto adelante hay que estar en provincias, creo, o hay que estar, o al menos es más fácil. Pero te lo digo yo, que nunca saqué ninguno. O sea, que tampoco es que tenga... Pero porque no quise, también te digo, ¿eh? Bueno, también es ahora con todo el mundo digital, internet y todo eso, porque Sí. hace unos años era harto complicado. No, pero bueno, sí que me tocó tener una banda allí y allí es muy, muy complicado. Ahora dime tú cómo lo ves. Estoy más de acuerdo contigo de lo que piensas. No, Porque yo estoy a caballo entre Madrid y Asturias y a veces eso es difícil porque pues aquí tengo más gente porque viví aquí y cuando vengo pues tengo más facilidad para dar conciertos o para hacer entrevistas como esta. Y en Madrid, hombre, tengo mi círculo, pero hay mucha gente intentando hacer muchas cosas y gente muy buena. Entonces creo que si estuviese aquí en Asturias ahora mismo igual tendría más facilidades para sacar esto adelante, pero... Bueno, ahora quiero estar un poco por allí. Claro, y además te está inspirando un montón en las canciones, Bueno, que lo veías de hablamos Madrid. en las letras. letras. Sí, sí, sí. Para escribir canciones a Madrid, para montar una banda, no sé, Asturias, ¿sabes? Yo creo, ¿eh? No sé, yo creo, ¿eh? No sé. Bueno, pues escuchábamos tocar Marina y ahora ¿con qué canción vais a cerrar? Pues eso, vamos a cerrar con una canción que se llama El Parque, así a dos voces. Sí. Palmeras, tal, sí. Claro, no lleva piscina ese parque, aquí se la tenemos. Fantástico. Venga, pues a la piscina. Diego, Flaco, muchísimas gracias por haber estado en Sonadía. Héctor, tuya, muchísimas gracias por haber estado en Sonadía. Que vaya muy bien y hasta la próxima. Gracias. Nosotros, for having us. Pelear contigo, curvar la ciudad. Los trenes pesan más sin conversación. Verte alejada me deja cao y ya he estado en las mismas un año atrás. Guarda tu ropa y ven aquí. Gustas a las niñas guapas de la ciudad y a los arbolillos del boulevard, que son nuestro escondite para besar. Ven a bailar conmigo, deja ese curro que te amarga, besémonos allá en el parque. Guarda tu ropa y ven aquí. Y ahora que te escribo desde la estación, quedamos en Atocha, tírame fotos por favor. Verte alejada me deja cao y ya he estado en las mismas un año atrás. Guarda
tu ropa y ven a mí. Ven a bailar conmigo, deja ese curro que te amarga. Besémonos allá en el parque, guarda tu ropa y ven a mí. Ven a bailar conmigo, deja ese curro que te amarga. Besémonos allá en el parque, guarda tu ropa y vuelve a